Teali, Neno toca Lilica el tonal. El sol ha alcanzado su cenit y nosotros hemos llegado a la segunda casilla de la sexta trecena, la trecena Semiquistli. El tonali es Ome Mazatl. En el numeral 2 tenemos Atlaltecutli, la tierra, este suelo maravilloso que pisamos y que nos llena la vista con todo lo que genera, las plantas, las flores, sus cuevas, sus manantiales, esas depresiones maravillosas en donde cae el agua. Nos regocijamos con el canto de las aves que también habitan en este plano y nos acompañan en esta tierra maravillosa. ¿Saben quién viene con Tlaltecutli? Pues el Quetzalhuitzilin, el quetzal de la pluma larga, ese de la cola larga y de las plumas largas también, ese maravilloso ser que nos recuerda que estamos aquí para mostrar nuestra belleza, porque nosotros somos seres de Anáhuac cargados de energía de todos estos númenes maravillosos que te estoy mencionando. Tlaltecutli en el numeral 2 con Quetzalhuitzilin. Y en el signo Mazatl, venado, tenemos al señor del rayo, ese que agita la Xucoatl, que es una serpiente de luz y luego un trueno. Y luego viene el agua maravillosa y nos llena de alegría, de gozo, nos nutre. A veces viene con fuerza y se lleva todo, porque en esta vida tiene que haber caos para que haya orden. Bueno, este señor Tlaloc, que trae la Xucoatl, es el regente de Mazatl. Y él hace que la tierra se ponga húmeda y fértil y genere esas plantas maravillosas. Y una muy importante que es pues hermana mayor del hombre, porque tiene el mismo periodo de gestación, es el Maizínteotl, que hoy lo tenemos como señor de la noche. Fíjense que hoy tenemos a dos elementos o dos personajes arquetípicos que son hermanos mayores del hombre, que es el maíz y que es Mazatl, el venado. En el mundo wixárika, el venado es Cauyumari, el venadito azul, ese que es el guía espiritual que está conectado con lo divino. Se cuenta en la historia que lo iban a cazar unos hombres, lo persiguieron y él los llevó hasta lo alto de una montaña y cuando ellos llegaron a la cima, el venado fue un despliegue de luces de colores. Cuando estos hombres descendieron a ver esos colores, esas esferas luminosas, se encontraron con el jicuri, que es el peyote. Por eso es que el jicuri es esa planta maravillosa que conecta con Cauyumari, con el venado azul, con lo divino. Así que estamos en la oportunidad hoy de mostrar con nuestras propias astas la grandeza de nuestro ser, de ser el cuerpo del tiempo, porque con el cuero del venado se hacen esos documentos maravillosos que hoy conocemos como Amoshtin, en donde se registra la filosofía de todos estos pueblos maravillosos, su cosmovisión y la magia que envuelve todo esto. Es más, también en esos documentos el cuerpo del venado ha registrado el Tonalpohualli, la cuenta que lo cuenta todo, esa que nos permite crear nuestra realidad. Así que yo te invito a que hoy te asumas como este venado azul maravilloso, que levantes tu rostro al cielo, que cierres los ojos, que respires profundo, que imagines estas astas maravillosas del venado, que abras tu intuición, abre las manos, siente el aire, el sol en la cara, la vibración de la tierra en tus pies y di conmigo el conjuro. Yo soy el poema de la tierra, la flor mirando al sol, gira sol. La flor mirando a la luna, gira luna, porque los regentes de esta trecena son Tonatiuh y Tezistecatl, mi señor sol y mi señor del caracol. Yo soy también las nubes soltando gotas de lluvia. Soy el canto de la lluvia, soy gota de luna. Yo soy la hierba que se levanta en la pradera. Soy despliegue de luz, soy despliegue de amor, de tona. Yo soy Ome Mazatl. No hay fronteras para mi capacidad de creación. Voy por la vida cantando, gozando, con conciencia
de muerte, porque yo soy un ser de Anáhuac. Mira, a veces la vida nos sacude y sentimos que nada tiene sentido, pero tenemos que encontrar la fuerza. Agárrate cuando sientas que la cuerda ya te está apretando mucho el cuello. Agarra la serpiente, la fuerza de Tlaloc, la Xucoatl, y di: yo puedo vencer lo que sea, porque soy un guerrero solar, porque soy Mazatl, porque hoy soy Ome Mazatl. Un placer compartir. Si te ha gustado esta lectura, dame un like. Bueno, muchos likes. Suscríbete a mi canal y recuerda que Lilical Tonac es tu casa, porque Lilical Tonac no te abandona. Y por ahí me dijeron que también les diga que le den a la campanita para que les lleguen las notificaciones y me escuchen. Los quiero mucho y cuando vengan a mi casa seguro les voy a compartir estas astas de venado que están maravillosas. ¡Timota!